Es, aquí por Centroamérica son las 6:04 por Bolivia, donde está Juan Carlos allí esperándonos. Son las 8 de la mañana, el tiempo va corriendo y hoy iniciamos esta nueva semana, o todavía aquí en la oscuridad, pero claro, la luz se va a ir imponiendo cada vez más, minuto que pase. Con Juan Carlos hablaremos sobre el tema de la plurinacionalidad desde el estado de Bolivia. El asunto, la cuestión de la plurinacionalidad se viene dentro, por lo menos, del relato, se incorporó al finales de la década de los 90. Fueron justamente los pueblos del llamado Ecuador quienes incorporaron esa cuestión en el relato de los pueblos originarios, de la demanda de los sectores populares que estaban soñando con cambios estructurales. Entró a Bolivia a través de las organizaciones, estas del grupo del Pacto de Unidad, recuerdo, debatiendo el tema de cómo pensar el nuevo Estado para superar las estructuras coloniales, etcétera. Y así fue como llegó a la Constitución Política de Bolivia, que por cierto, amigas y amigos, erróneamente se dice dos países con estados plurinacionales. En honor a la exactitud del término, el Estado del Ecuador nunca se reconoció y tampoco se reconoce como Estado plurinacional. A donde se llega con la Constitución del 2006-2007, encabezado por Correa, es al Estado intercultural. Y en el caso de Bolivia sí se reconoce como Estado plurinacional con diferentes tipos de autonomías territoriales. Y luego vino el viento de la ola de la plurinacionalidad con fuerza. Obviamente llegó a Centroamérica, pero también por Chile. Y en Chile encontró su punto de concentración en lo que fue la Convención Constituyente. Infelizmente, por el momento, no se ha avanzado en la constitucionalidad de la propuesta, tampoco en la institucionalidad, me imagino, aunque eso está pendiente por analizarlo desde los pueblos que han impulsado especialmente sectores del Guaymapu, seguramente deben estar también ya institucionalizando, si acaso fuera del Estado, esta propuesta de la plurinacionalidad. En el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, se va debatiendo la plurinacionalidad como un método para llegar hacia el buen vivir o el Utkatlemal, como se dice en el idioma maya quiche, que es el buen vivir aquí por Centroamérica. Juan Carlos, por favor, saluda a la audiencia. Envidiable, usted está pichando coquita. Saluda, por favor, a la audiencia. ¿Quién es Juan Carlos? Y conversemos, pues. Un saludo cordial, Gelinanta. Un honor estar aquí presente. Gracias por la oportunidad de compartir algunos criterios que pretenden ser más que todo desde el punto de vista desde el arte, desde la música y sobre todo de quienes hemos estado viviendo este proceso de constructo de un Estado que provoca en cierto sentido una contracorriente hacia todas las líneas hegemónicas de querer seguir monopolizando el poder en pocas manos. Por supuesto que sí, fuerzas contrahegemónicas, de eso se trata, porque la plurinacionalidad, en buena medida, es el, digamos así, no sustituto, pero sí sería el antídoto a lo que sería el Estado-nación, y eso dentro del paradigma de la decolonialidad o de la superación de la modernidad como proyecto civilizatorio de la muerte, obviamente. Juan Carlos, la pregunta que se hacen es, ¿qué es plurinacionalidad? ¿Qué se entiende después ya de que son desde 2009 que se aprobó la Constitución a estas partes? Ya son más de una década. ¿Qué se entiende? ¿Qué es lo que se siente, se piensa en el Estado de Bolivia sobre plurinacionalidad? Bueno, desde nuestra mirada, desde los que estamos en estos espacios, desde las vivencias que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo, lo pluri es una referencia hacia todas las diversidades, un reconocimiento que también ya está establecido o ha empezado a ser reconocido en las convenciones internacionales. Es difícil hablar de plurinacionalidad si no hablamos de nuestra pluridiversidad, pluriculturalidad, el plurilingüismo, el reconocimiento de nuestras diferencias, muy al margen de la población que la practique o no. Significa simplemente un reconocimiento hacia la historia, un reconocimiento a la memoria, un reconocimiento de dónde venimos en realidad. Los estados-nación generados desde las épocas republicanas
han provocado escisiones, han han separado, han marcado fronteras en pueblos íntegros. Hacemos referencia a la nación Aymara, por ejemplo, en la frontera entre Chile, Perú, Bolivia, o la nación guaraní entre Paraguay, Brasil y Bolivia, que por estos caprichos y estas miradas que están dominadas por un interés capitalista de apropiación, han generado en nuestros pueblos esta división. Entonces, el reconocimiento efectivo de la existencia de estos pueblos ancestrales ha generado y ha producido y ha sido logrado a través de una constitución. Lo plurinacional es el reconocimiento de quien vive con nosotros. He estado por ahí viendo ciertas miradas de que lo plurinacional no genera, digamos, un reconocimiento efectivo en el tema económico, y creo que eso también va a ser parte de lo que vamos a conversar hoy, sobre un verdadero reconocimiento del aspecto no solamente de nación, sino también del espacio-territorio, el espacio de donde se ocupa o donde conviven estos pueblos y naciones indígenas, originario campesino y afroboliviano. Es importante hacer esa referencia. También nuestra Constitución reconoce al pueblo indígena, originario campesino y afroboliviano como parte de este constructo plurinacional. eh, la autonomía, que se la manejaba más como una forma de quererse desmembrar de un control central gubernamental, se ha traducido ahora en la posibilidad de esa soberanía, de esa autodeterminación de nuestros pueblos, de poder también reproducir sus formas económicas desde la economía plural reconocida en nuestra Constitución, genera no solamente todos aquellos aspectos que hacen tal vez para muchos un reconocimiento, digamos, muy de título solamente, sino acá se procura también que estas autonomías indígenas originarias puedan tener esa autodeterminación de poder crecer, de poder llegar a desarrollarse desde su mirada, desde su cosmovisión. No es lo mismo el concepto de desarrollo desde la mirada de la cultura de la muerte a la cual tú hacías referencia previamente, sino también el reconocimiento efectivo de quizás el único espacio que tenemos ahora de poder sobrevivir como seres humanos, que es el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos. Esto ha sido fortalecido porque realmente se reconoce al pueblo boliviano, sus culturas, el haber llevado una lucha no solamente de cuerpo, sino una lucha intelectual, una lucha de mantener su sabiduría, sus saberes, sus conocimientos durante tantos años para que se pueda lograr este proyecto de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que reconoce a un nivel equitativo, un nivel, digamos, de pares, a nuestras naciones que conviven con nosotros. Es un logro sobre el cual se está trabajando y sobre el cual esperemos se consolide este paradigma del vivir bien, del vivir bien en armonía, del vivir bien con la naturaleza, con nuestra madre tierra, la Pachamama, de convivir entre nosotros, consolidando esa mirada de nuestra Huipala, que es la unidad en la diversidad. Por supuesto que sí, Juan Carlos Cordero conversando con Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. También agradecemos a Minca Comunicaciones Argentina, que también está transmitiendo en vivo. Agradecemos también a Rondas Campesinas del Perú y también en ese mismo país a Unidad Popular, que también nos está permitiendo transmitir a su audiencia, que por cierto por allá están un poco más adelantados en tiempos, en horas. También agradecemos al sitio de Colombia, al carajo.org, y a los sitios aquí en Guatemala como Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, Avia La Soberana, que van transmitiendo en su canal, y a los que nos siguen por Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, conversando sobre la plurinacionalidad desde el único Estado plurinacional del continente, aprendiendo también de su caminar y de sus desafíos. Juan Carlos, mencionabas un elemento constitutivo importante de la plurinacionalidad, sin el cual no se puede hablar de plurinacionalidad en los hechos, por lo menos no se puede materializar,
son las autonomías y obviamente el horizonte del buen vivir. En ese sentido es que la plurinacionalidad es descolonial. En cuanto a las autonomías, Juan Carlos, si habláramos de avances, tendríamos el caso de Charagua, el caso de Rajaipampa, el caso de Hatun Ayllu Yura, si no mal no recuerdo. Esos tres casos hasta donde yo seguía, que eran ya gobiernos autónomos indígenas constituidos. ¿Cuántos casos más hay de autogobiernos indígenas en territorios reconocidos y establecidos legalmente en este corto tiempo del Estado plurinacional ejerciendo derechos colectivos? Y cuando tú haces referencia a los pueblos son aquellos que están reconocidos oficialmente. Mas, sin embargo, las prácticas de autogobierno, las prácticas de manejar sus propias autonomías están viviendo ahí. Lo único que les falta es la formalidad para poder ser reconocidos de manera eh, oficial, por así decirlo, por el Ministerio de Autonomías. Mas, sin embargo, es importante comunicar, informar que ese tipo de gobiernos está fuerte desde la Guada de Carangas, yendo hasta el norte de La Paz, en la parte de los Naciones Cagaguaya, o vayamos a la forma eh, del sur, en el Chaco. Hay una autonomía reconocida, pero existen otras que están conviviendo ahí mismo y manejan su forma de gobierno ancestral, las cuales son reconocidas. Desde hablemos de caciques, hablemos de gilacatas, hablemos de autoridades originarias. Eh, si ustedes ven la forma, la relación que tiene nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora, en todos los espacios, él tiene una relación muy estrecha con las autoridades originarias. Recientemente tuvimos un lanzamiento la, del festival más importante de los carnavales, que es todo el mundo, pero acá tratamos de visibilizar todas esas diferencias y se vinieron desde un baile muy conocido que es el Yuta de Caquiaviri, y esa relación ha sido hecha con los Maicus que trabajan ahí. Entonces, yo creo que este reconocimiento de estas plurinacionales es efectiva sin necesidad de su reconocimiento oficial. O sea, una cosa es que ya tenemos naciones establecidas, ¿sabes? Reconocidas, sobre las cuales ya tenemos un trabajo de Estado a Estado, digamos, pero sin embargo, están buscando también su reconocimiento efectivo estos pueblos y naciones que han estado manteniendo su forma de gobierno, su forma de relación cultural con la naturaleza, su relación con otros pueblos y que son reconocidos entre ellos. Estas organizaciones sociales consolidan obviamente ese tipo de autonomías. Por supuesto que sí, y la pregunta iba en el sentido, claro, es que desde el ámbito de la institucionalidad, lo que está en la Constitución existe, lo que no está en la Constitución, por más que haya voluntad, por más que haya organicidad social, no necesariamente va a existir, porque el Estado, al fin y al cabo, es el que hegemoniza la decisión política, la decisión policial incluso, y entonces allí viene, digamos, el tema de se hacen leyes en casas propias, ¿no? Lamentablemente, por ahí va la pregunta. Juan Carlos, desde tu experiencia y tu recorrido como artista, como músico, pero también como funcionario público, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que tienen los procesos de la construcción de la plurinacionalidad, tanto desde la institucionalidad, porque la constitución ya está, pero también podría ser desde la legalidad, pero sobre todo desde los proyectos de vida, porque una de las cuestiones que estamos viendo es que los gobiernos autónomos establecidos legalmente en territorios indígenas, decimos, no logran operar porque al parecer todos estamos diseñados cuando antes de ser o en el momento de ser funcionarios públicos a restaurar municipios, digamos, clásicos que conocemos estos, ¿no? De los estados-naciones, ¿no? Procesos de administración pública bajo los códigos del Estado-nación, incluso centralista en el que estamos. ¿Qué hace falta? ¿Qué desafíos consideras? Es terrible la pregunta.
Mi experiencia en la gestión de gobierno es muy corta. Yo agradezco a la hermana ministra Sabina Orellana por la invitación que me hizo para ser parte del equipo de apoyo. Y hay algo que quizás es importante mencionarlo. Eh, el Ministerio de Culturas ha sido desaparecido de su existencia cuando se dio el golpe de Estado en 2019, 2020, a través de un decreto supremo, básicamente destruyen a esta institucionalidad que es justamente la institución que debe consolidar estos avances en el diálogo intercultural. Nuestro hermano presidente, una vez habiendo ganado de manera constitucional en unas elecciones, eh, recuperando el gobierno del pueblo, ha consolidado nuevamente, ha vuelto a fundar al Ministerio de Culturas con una ligera diferencia. Es el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, dejando en manos de nuestra hermana Sabina una responsabilidad tremenda, una responsabilidad muy pesada sobre la cual ella ha estado sobrellevándola y sobre la cual estos aspectos de constructo o fortalecimiento de los avances en la plurinacionalidad e interculturalidad han estado involucrados. Para quienes tenemos la fortuna de trabajar con ella, hemos logrado comprender, y lo que tú dices, ¿no? Uno viene de afuera y procura fortalecer esas miradas municipales, esas separaciones republicanas que se han estado estableciendo, y ella desde su origen de organización social, siendo parte de nuestras hermanas Bartolina Sisa, nos ha llevado a entender desde una mirada descolonizadora y despatriarcalizadora cuál debería ser ese trabajo que todavía se está desarrollando ahora. Ese es un proceso muy difícil, es un proceso inconcluso todavía, sobre el cual se está trabajando de manera estrecha con otros pueblos y naciones, sobre una base que es lo intercultural. El anterior Ministerio de Culturas tenía un viceministerio de interculturalidad. El año pasado, su hermano presidente, a través de un decreto, el 4857, el 6 de enero, ha cambiado esta estructura y han propuesto una nueva estructura sobre este viceministerio que es ahora de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas. Desde justamente una mirada descolonizadora y despatriarcalizadora. Sin embargo, es, eh, me gustaría solamente hacer una referencia que yo la vi y recién entendí cuando estaba en una gira en Suecia. Nuestro embajador nos explicaba qué es el modelo socioeconómico productivo que ha sido creado por nuestro hermano presidente Luis Arce siendo ministro junto con Carlos Villegas, a quien ha estado recordando recientemente. Este modelo socioeconómico productivo trataba de reducir la brecha entre los que más tienen y los pobres. Entonces, este modelo no se ha concentrado en seguir replicando lo que el modelo republicano, el modelo neoliberal estaba haciendo por muchos años, seguir enriqueciendo a esta clase alta y que los pobres sigan siendo, digamos, la mano de fuerza bruta, los productores de materias primas. Durante todo este tiempo se ha ido reduciendo esta brecha. No, la parte de arriba sigue habiendo, no se ha hecho, como muchos dicen, expropiación de estos bienes, sino se ha hecho que el pueblo que está ahí abajo vaya subiendo para poder tener niveles de, de poder económico, que es importante, y poder consolidar la economía de este país, que como ustedes saben, ha sobrellevado bastante bien durante estos tiempos, incluso de los últimos tiempos de guerra, el no caer, digamos, en una crisis económica sobre la cual muchos están sufriendo. Y eso es el modelo socioeconómico productivo. Cuando hablamos de interculturalidad, tenemos una visión cultural que se ha manejado por más de 180, 90 años, estamos hablando de 200 años de creación de un Estado
inicialmente republicano, ahora la vamos a celebrar como un Estado plurinacional en nuestros 200 años, el próximo. Se ha mantenido una clase, una élite europea que ha llegado y todos los pueblos indígenas originarios aquí abajo. Entonces, el trabajo que también se debería de hacer en su momento ha sido la de fortalecer la mirada sobre cultura, porque cultura para muchos hasta entonces, hasta ahora todavía sigue siendo las artes, las bellas artes. Cultura son aquello que produce un especialista en arte, pintura, música, y no, y denigran el arte elaborado desde nuestros pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos. No se ha logrado reducir la brecha de esta mirada para que nuestros pueblos puedan dialogar en cierto sentido a esos niveles, ¿no? Es más, había una suerte de retroceso en este pensamiento, grupos folclóricos que utilizan aquellos elementos que son de nuestros pueblos indígenas originarios, no reconocían a los verdaderamente portadores de estas culturas. Entonces, nuestra hermana ministra, y este es solo un ejemplo sobre el cual me gustaría puntualizar, nos ha instruido poder incorporar dentro de unos premios que nosotros tenemos nacionales, el premio Laura Baroa, que quizás es uno de los premios más importantes que tenemos en Bolivia, incorporar dentro de ella una categoría de pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, sobre la cual la evaluación misma de la creatividad no tenía que tener una mirada occidental, sino más bien tratar de entender la forma de apreciación y elaboración que tienen nuestros pueblos, sobre la cual podríamos hablar bastante, que es quizás uno de los pasos más importantes que podrían consolidar lo plurinacional desde un diálogo intercultural. El diálogo intercultural se va a producir, se va a producir en el momento en que nuestros pueblos y naciones indígenas originarias sean reconocidos culturalmente al mismo nivel. Mientras tanto, existen retrocesos y ese retroceso se ha dado justamente en el golpe de Estado del 2019, cuando nuestros pueblos han sido nuevamente maltratados, ha regresado el racismo, ha regresado la discriminación de manera muy fuerte, incluso una discriminación interna, se podría decir, sobre, sobre la cual estamos trabajando desde los mecanismos que tenemos, desde las herramientas que tenemos. eh, el objetivo es consolidar este diálogo intercultural en igualdad, en equidad, para poder fortalecer y consolidar el Estado plurinacional, cuya característica principal es ser pluriculturales, todas las culturas diversas entre ellas sean reconocidas de manera efectiva y en niveles de igualdad para poder seguir avanzando hacia adelante, hacia una vida en común, hacia un bienestar, es una causa y el idioma de ahí, Sumatramaña, que son aquellos principios que consolidan, constituyen nuestra unidad como Estado plurinacional. Esa es la mirada que queremos justamente construir un paradigma del nuevo boliviano hacia el bicentenario, es algo que nuestra hermana ministra y también nuestro presidente están buscando cada día y sobre la cual tenemos no pocas dificultades. Muchas gracias. Son 6:28. Estamos conversando con Juan Carlos Cordero desde Bolivia sobre y lo que se entiende por plurinacionalidad después de una década de estar en la Constitución, sobre lo que implica en la administración pública ello y los desafíos. Y claro, el gran desafío que nos plantea Juan Carlos, uno de los desafíos, y tiene que ver mucho con la dimensión ética, pero también sobre todo con los hábitos, es decir, con la praxis cotidiana, es la educación para la diferencia, para lo que él llama el diálogo con la diversidad, en diálogo intercultural. Juan Carlos, para ir cerrando esta transmisión, quisiéramos escucharte. ¿Cuál es el mensaje que dejas desde la función que cumples, pero también desde ser parte de ese proceso hacia la plurinacionalidad en Bolivia, que por cierto no es un trabajo de cuestión de décadas, porque fíjense, la República en estos países nuestros de Villela va corriendo ya 200 años y República no ha llegado ni tan siquiera a 200 kilómetros más allá de la capital de las ciudades principales. Y en ese sentido, la plurinacionalidad como propuesta en construcción
va a tener que caminar bastante lento y tenemos que tener bastante paciencia para eh, poco a poco ir avanzando hacia ello. ¿Cuál es el mensaje que dejas? Porque son diferentes países que van empujando hacia ello y al parecer nadie se siente cómodo en esta camisa de fuerza de Estados-naciones y quieren plantearse, tanto a nivel jurídico, pero también institucional y proyectos de vida, la pluralidad o la diversidad para convivir. ¿Qué mensaje le dejas? Bueno, sobre todo a quienes están en los poderes de decisión, saber escuchar, aprender a escuchar con respeto, porque muy dentro del mensaje de nuestros pueblos, de nuestros hermanos y hermanas, que procuran compartir sus conocimientos, esa quizás la esperanza de vida del ser humano. No hablamos de política, no hablamos de quien detenta el poder, estamos hablando de la supervivencia del ser humano sobre la tierra. Eh, hay una ceguera en mirar estos elementos de nuestros hermanos que procuran compartir a gritos con nosotros y el reconocimiento de lo plurinacional nos va a permitir eso, los conocimientos en la medicina, en el respeto a los animales, que no es una cosa muy romántica, por así decirlo, porque muchos dicen, no, están volviendo a romantizar. Es una cosa efectiva sobre la cual estamos generando desde nuestro hermano presidente, nuestra hermana ministra y los otros ministros que acompañan buscando consolidar esa postura de equilibrio. Nos sentimos, nos alegra cuando países como Chile y Guatemala procuran cambiar la constitución, Ecuador lo mismo, cambiar la constitución para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad. Los nuevos pactos se tienen que realizar. Eh, Cada país es diferente, nosotros no tenemos la fórmula para poderla hacer. Cada uno tiene que encontrar su reconocimiento y nosotros valoramos esa lucha. No vamos a decir que somos los expertos para ir a apoyar, eso es imposible. Nosotros solamente compartimos lo que hemos tenido dentro de nuestra experiencia y sobre la cual todavía nos falta mucho. Saber avanzar, saber escuchar los cantos de nuestros hermanos, saber respetar su sonido, su sonoridad, su sonoridad y sabernos unir, sobre todo. Ese área ya la que tanto buscamos tiene que consolidarse cada vez más y creo, estoy muy seguro, estamos seguros de que uno de los mejores caminos para consolidar eso es, sin lugar a dudas, nuestras culturas, nuestras prácticas y expresiones, nuestros conocimientos y saberes, a través de la cual podemos llegar de manera mucho más efectiva estos mensajes sobre los cuales es necesario este reconocimiento de nuestros pueblos y naciones. Es simplemente lo que podría comentar en este momento, estos puentes culturales que son necesarios sobre los cuales nos ponen diferencias. Hemos tenido en el Festival Internacional de Canto Social Aviala el año pasado la presencia de la hermana Sara Kuruchich de Guatemala, quien ha estado compartiendo con nosotros sus formas de pensamiento desde allá. Y creo que en algún momento bueno, ella también llevará el mensaje que nosotros tenemos desde acá. Es nuestros hermanos y hermanas de los pueblos y naciones quienes deben tener la voz para que podamos escucharlos. Muchas gracias, Juan Carlos Córdoba conversó con nosotros. Por supuesto que sí estamos de acuerdo. Capacidad de escucha, capacidad de construcción desde la diversidad, pero sobre todo, los pueblos somos subalternos y con el culturalismo, con el neoculturalismo que se intenta impulsar ahora con el gobierno actual en Guatemala, no se avanza mucho en esta suerte de emancipación pendiente que tenemos los pueblos. Y en ese sentido, totalmente de acuerdo, me encantó esa idea. Aviala como proyecto, Aviala como meta, que esa tierra madura, que a donde tenemos que llegar para que ocurra
Ñanderreco, o ese buscarle mal, o ese sumas causa y que se dice en el Ande. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, nos estamos muy agradecidos todos los que seguimos en estos canales y los que generamos estos contenidos, porque allá son horario de oficina y nos estás regalando tu preciado media hora de tiempo. Gracias por ello y nosotros estaremos en continua comunicación contigo y ojalá que próximamente podamos encontrarte por aquí. Y amigas y amigos, cuando sean las 7:30, es decir, en una hora, estaremos conversando sobre los resultados y lo que se viene ahora en el país pulgarcito del continente que es El Salvador. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos en una hora. Chao.